esta mañana yo quiero platicarles y ministrarles sobre lo que es el altar familiar. Y quiero retomar un poquito lo que dijo nuestro hermano Orlando, lo que predicó el culto de la semana pasada, que nos habló del rey Ezequías. Ustedes recuerdan, él nos dijo de qué forma Ezequías había roto una cadena de maldición que venían con sus padres y cómo él había hecho para restaurar el servicio y el culto al Señor. Si ustedes leen la historia de este rey, dice la Biblia que no hubo antes ni después un rey como el rey Ezequías, porque él tuvo esa valentía de romper, y las cosas que él hizo cuando restituyó el servicio al Señor fue proteger a ese pueblo de Israel. Porque si sigue leyendo usted la historia de él, usted verá cómo el reino de Judá, donde él era rey, quiso ser saqueado, quiso ser destruido por un rey asirio, Sennacherib. Pero la protección de Dios, dice, estaba con el rey Ezequías. Él tenía amurallado, tenía murallas físicas, pero la muralla espiritual, que significaba la protección de Jehová, era lo más grande que tenía. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que tengamos esa muralla espiritual. Y esta mañana quiero compartir con ustedes el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién dice? Satanás. Fíjese bien que él puede llegar al cielo. Llega infiltrado, como sea, pero ¿sabe a qué llega? A acusarnos. Siga leyendo y dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Oiga también esto: el enemigo puede hablar con Jehová. El enemigo puede hablar con Dios y se tome ese tiempo para ir a hablar con Él. Y nosotros muchas veces no queremos ni un minuto orar en nuestra casa. No tenemos tiempo para hacer un altar familiar. No tenemos tiempo para venir aquí a un culto a veces. A veces no tenemos tiempo ni para orar entre comidas o por las comidas. Satanás toma el tiempo para ir a hablar con Dios, porque él quiere acusarnos. Y nosotros, hermanos, estamos aquí domingo a domingo y debemos invocar ese nombre del Señor y tratar de comunicarnos con Él. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Satanás sabe que Dios es bueno. Satanás sabía en ese momento que toda la prosperidad de Job era causa de Jehová. Satanás le estaba diciendo al Señor que todo lo que él tenía, lo que Job había prosperado, era por la mano de él. Fíjese bien, la bendición de Job era monetaria en ese momento. Job tenía en ese momento mucho dinero, pero en la Biblia no nos dice ni nos habla de que vamos a llegar a ser millonarios. La Biblia nos habla a nosotros de salvación. Dios dice que nos prosperará
Y prosperar es más que tener dinero. Amén. Prosperar es más que tener dinero. Prosperar es tener la gracia de Dios. Dios nos da bienes, porque nos da bienes y nos da la facultad para disfrutarlos. Pero oiga bien, no son los bienes. No son los bienes. Es la facultad que nos da Dios para poderlos administrar. Amén. Para disfrutarlos. La bendición realmente y la prosperidad que Dios nos da es cuando nos da la facultad de poder administrar esos bienes. Este año, hermanos, tenemos una lucha espiritual grande. En el transcurso de este año, hermano, vamos a orar para que mi familia y su familia sea prosperada. Dígame, hermano, ¿usted lo cree? Este año la familia del templo cristiano va a ser prosperada. Va a haber gozo en su familia, hermano. Ya no va a haber tristeza en el nombre de Jesús. Va a haber, hermanos, gozo en la mesa. Vamos a tener relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge. A veces nos sentamos a la mesa, hermano, y no hablamos. Ya ni les pongo el ejemplo del iPad ni del iPad, ¿verdad? Y del iPhone. Vamos a cambiar, vamos a tener por la gracia del Señor un cambio en la familia. Necesitamos un cambio en nuestras familias, hermano. Debe de haber un gozo diferente en nuestra familia. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada. Necesitamos conocer al verdadero Dios. Necesitamos conocer cuál es la verdadera prosperidad de Dios. Y con la ayuda del Señor quiero hablarles de este hombre Job. Job, hermanos, podríamos hablar muchas cosas de él. Y podríamos hacer durante toda la mañana un estudio profundo sobre lo que es Job. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que anda haciendo Satanás, hermano. Es imprescindible. Es totalmente importante, hermano, que toda familia cuyos integrantes o todos nosotros que estamos lavados por la sangre de Cristo, tenemos que saber que tenemos un adversario que es Satanás, hermano. Y que él quiere entrar a nuestros hogares para devorarlos. Nos quiere arrancar las piernas, nos quiere devorar todo, hermano. Quiere a sus hijos, nos quiere a nosotros completos. ¿O no, hermano? Anda buscando a quien devorar. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que ese adversario nos quiere hacer daño. ¿O cree usted que no, hermano? Hoy creo que va a haber un show en el estadio. Me pude dar cuenta, hermano, porque yo voy al estadio a hacer ejercicio todos los días. Es impresionante, hermano, todo ese movimiento. Es impresionante ver 10 trailers completos y todos trabajando porque le van a dar culto a Satanás este día, hermano. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como iglesia? Como hogares, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? Yo casi me sentía Jeroboam, ¿verdad? Ahí, destruyendo las torres, ¿verdad? Pero ya me daban ganas, ¿verdad? Ahí, pero no, ahí está y lo anuncian. Y ya salen muchas cosas en la internet
y dicen que lo que ellos vienen a hacer aquí es un culto a Satanás, a invocar un demonio específico. Hermanos, y qué casualidad que hoy vienen a establecer ese culto aquí, ese entre comillas show, y toda esta semana ha estado llena de sangre en el país. Han habido muertos en el país. ¡Qué casualidad! Hermano, Satanás anda como león rugiente y quiere devorarnos. Y tenemos nosotros, hermano, que tomar esas medidas. Porque Él no amaga, Él no viene solo por sus muebles, hermano. Él no viene por las sillas de su casa. Él no viene, hermano, para que sus pinturas se deterioren. Él viene por algo espiritual y es su alma, hermano. Y de eso tenemos que estar conscientes. Tenemos que saber quién es nuestro adversario. Porque si no sabemos quién es nuestro adversario, no vamos a saber cómo combatirlo. No tema, hermano. La familia del templo cristiano está en un modelo celular. Tenemos altares familiares. Tenemos, hermano, espacios para oración. Tenemos, hermano, espacios de ayuno. ¿Cómo instruirse? Aquí tenemos, hermano, para conocer quién es nuestro adversario. La lucha, hermanos, es 24 horas. Y el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quién dice? De los que le temen. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermano. Pero lea las escrituras, instrúyase en las escrituras, memorícese, eso le va a dar inteligencia. Amén. Se va a ser inteligente. Pero si usted le teme a Jehová, lo va a hacer sabio. Amén. Entonces, hermano, la lucha es de 24 horas al día. Todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365. Es una batalla, hermano, de todos los días. Tenemos la autoridad y el poder para proteger a nosotros, a los nuestros. Dios nos ha dado esa potestad, hermano. Dios nos ha dado la potestad de proteger a nuestra familia. Y cuando nosotros, hermanos, en familia oramos y en familia estamos unidos, ese cerco se vuelve fuerte, hermano. Oiga lo que dice en Job 1:10. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Le dice Satanás. Dios nos dio esa potestad, hermano. Satanás a Job no es que no quiso hacerle daño, no podía hacerle daño. ¿Oyó eso, hermano? No es que no haya querido hacerle daño, no pudo hacerle daño. ¿Por qué? Porque estaba cercado con la protección de Dios. Tenía la protección de Dios. Y cuántas veces quizás Satanás, cuando llegaba, se daba en las puertas, se daba en la boca, se rompía la cara porque quería entrar al cerco que tenía Jehová alrededor de Job. Y no podía, porque Satanás no puede con Dios, hermano. Satanás no puede con Dios. Tenemos la potestad nosotros de abrir y cerrar ese cerco. Ese cerco de protección. Nosotros tenemos la potestad de poderlo hacer fuerte o de debilitarlo. Le hablo a los sacerdotes del hogar. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque por años en esta iglesia hemos hablado de guerra espiritual, ¿sí? Y venimos y saltamos, ¿verdad? Sí, hermano.
y le declaramos guerra, porque esos cantos que nosotros hacemos, hermano, son cantos de guerra espiritual. Cada vez que usted da una patada o lanza un puñetazo, está impactando el mundo espiritual. La guerra es espiritual, hermano. Entonces, hermano, nosotros al declarar esa guerra, Satanás se lo toma en serio. Pero nosotros estamos aquí en el templo guerreando, venimos domingo a domingo, hermano, nos alimentamos de la palabra de Dios, pero cuando salimos de esa puerta, dejamos ahí la presencia del Señor y volvemos a lo que el mundo nos da muchas veces. De eso debemos de tener cuidado, que cuando tenemos la presencia de Dios debe de ser las 24 horas del día. Nuestro testimonio habla de ello. Cuando lleguemos a nuestro trabajo, a nuestra casa, donde nos desenvolvamos, donde estemos, la presencia de Dios debe de ir con nosotros, hermano. Por eso es importante el ejemplo de Job. Y yo quiero hablar sobre 3 aspectos de su conducta, de su historia, de lo que la Biblia habla de ello. Habla de muchas cosas más, porque en Job podemos encontrar muchos prototipos y de ahí han salido muchas predicaciones, incluso estudios teológicos. No voy a hablar de todo eso, solo voy a hablar de 3 conductas, 3 aspectos que debemos de considerar de Job. Primero, la conducta de Job. El pecado, hermano, es lo que más puede llenar una casa. Es fácil llenar una casa de pecado y a veces no nos damos cuenta. En Job 1:8 le dice Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo tenía el concepto de Dios hacia Job en ese momento? Job era un hombre sin pecado en ese momento. Estaba apartado del mal. Él había limpiado su casa. Él tenía cercada su casa. La conducta de él era no meterse con el pecado. La conducta de Job era ser temeroso de Dios. Andaba en rectitud. ¿Sabe qué es andar en rectitud? La línea recta, ¿verdad? ¿Verdad? Usted va línea recta. Ni a la izquierda ni a la derecha. Recto. Entonces Job tenía esa característica y le temía a Dios. Y ese temor le hacía no pecar. Quiere decir que en su casa no había pecado. Hermano, nosotros debemos limpiar el aire de toda potestad de nuestra casa. Pueden haber potestades en nuestra casa. Pueden haber demonios que no nos hemos dado cuenta que han entrado a nuestro hogar. Debemos limpiar los aires. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Nuestra guerra es espiritual, hermanos. Olvídese usted de la silla, de las mesas, de ungir aquí, de ungir por allá. Es espiritual. Con esto no quiero decirle que no lo haga. Lo más importante es su oración. Porque usted no sabe, hermano, la gente que llega a su casa con qué espíritu llega. Por eso es necesario que tengamos cercado nuestro hogar. Mire aquí la experiencia del templo cristiano en las células. Han sido luchas espirituales en hogares. Hemos llegado a hogares, hermano, que donde usted medio entra y usted siente aquello que se le pone ¿sí? Y siente usted aquella carga, ¿verdad? Y usted dice, no me gusta llegar a esa casa. Es más, hay hermanos que no llegan a las células porque dicen, no, Dios, es que no sentimos nada grato. ¿Por qué, hermano? Porque los cielos están cargados
de esos demonios. Le estoy hablando la realidad, hermano. Entran demonios, espíritus, hermano, de fornicación, de adulterio, de droga. La internet ha inundado nuestras casas. Y de eso tenemos que estar conscientes, de andar en esa rectitud. Todas nuestras casas deben ser casas de oración, hermano. Debemos limpiar la casa. Jesús lo hizo con el templo. Cuando entró al templo en Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? Limpió la casa, porque esa era casa de oración y la habían convertido en cueva de ladrones. Y Satanás quiere llegar a robar nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, la tranquilidad de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Satanás quiere entrar para robarlo, porque Satanás tiene algo contra esta generación, hermano. Satanás tiene algo contra esta generación y nosotros debemos de guerrear y de luchar. Nuestras casas deben ser casas de oración. Debemos tener una oración una devoción para santificar y para saber qué es lo que pasa en nuestra casa. Tenemos que santificar nuestra casa. Número 2. Otra característica importante de Job era el servicio al Señor. Amén. O sea que Job le servía al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos servidores habemos aquí? Levante la mano bien. Soy servidor del Señor, con orgullo. Así debe de ser, a toda honra. Así debe de ser. Cuando nos preguntan, ¿y qué haces ahí en el templo? No, yo voy a leer. No, yo soy servidor. Yo sirvo en tráfico, yo sirvo en sala cuna, yo sirvo en la cafetería, en el ministerio de limpieza. Mire lo que dice el Señor de Job, siempre en el versículo 8. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dios no olvida nuestro servicio, hermano. Dios ve el servicio que nosotros hacemos y nos llama siervos. Y eso da bendición, hermanos. Eso nos ayuda a acercar nuestra casa. Cuando nuestra familia está sirviendo y está metida en el servicio. Mire qué le pasó a Noé, por ejemplo. ¿Quiénes construían el arca de Noé? Toda la familia. Sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos. Todos construyeron, todos estaban involucrados en la construcción del arca. Todos servían para un solo propósito, el arca. ¿Y quiénes se salvaron, hermanos? ¿Quién se salvó? Solo la familia de Noé. ¿Por qué? Porque sirvieron en una causa poderosa. Porque Dios tenía preparado un plan para ellos. Debemos, hermanos, ser ese ejemplo. Fíjese lo que dice Hebreos 6:10. Dios no olvida nuestro servicio. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quiénes? A los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que el Señor nos demanda. Que estemos involucrados en el servicio. Estamos ocupados en las cosas del Señor. Hermanos, uno de los antídotos más efectivos contra la parálisis espiritual es el servicio. Cuando usted se sienta ocioso, venga a servir a la iglesia. Los días viernes aquí de 10 a 11 de 8 a 11 están limpiando las butacas, las ventanas. ¿Cuántos se apuntan y vienen? Si no tienen nada que hacer, entre comillas, ¿verdad? Porque hoy todos pasamos ocupados. Pero cuando ¿y por qué no vino, hermano? Es que estaba bien ocupado, dicen.
Todos estamos ocupados ahora, pero podemos servir en la casa del Señor. Debemos estar involucrados en todo servicio, hermano. En las células, ¿cuántos somos líderes de célula? No levante la mano, hermano. Hoy sí, levante la mano. ¿Cuántos son líderes de célula? Esa es una forma de servirle al Señor. Usted, sus hijos, todos debemos de estar sirviendo aquí en el Señor. Sus hijos en la sala cuna, en la iglesia infantil, en Kids City, en educación cristiana, orando, sirviendo. Hermano, eso nos da una garantía, un control total de nuestro hogar, porque el servicio dignifica y el Señor no se olvida de ese servicio. Yo a esta hora mando una oración, una palabra de fe donde mis hermanos guerreros, y invoco al Señor y les digo: Señor, no te olvides del servicio de mi hermano Carlos. Haz la obra en Carlitos a esta hora, porque son siervos del Señor. Y cuando Dios nos tiene en memoria, estamos en la memoria del Señor, hermano. Estamos inscritos, nuestro nombre está en el libro de la vida. Su nombre está en el libro de la vida. Pues, amén, diga. Somos pentecostales, hermano. De un fuerte amén, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el avión que vino de estos fulanos se llama el libro de las almas. Ahí tenían en el avión, ¿verdad? El libro de las almas. Y el número del avión es 666. No es broma. Y todos dicen que eso es arte. Y hay un montón de servidores allí, ¿verdad? Voluntarios, cargando unas tablas, hermano, de esos playbooks del más grueso que hay, uno por uno, hermano, cientos y cientos de tablas, servidores en servicio social, ¿verdad? Gente ahí que solo por ir a ponerle una tabla ya se sienten partícipes de ese gran evento. Hermano, y la casa del Señor está todos los días, las 24 horas del día, deseando que le demos el servicio al Señor. Yo le insto, hermano, involúcrese, sirva, esté pendiente de las actividades de la iglesia. Es la única forma de mantenernos. No le digan no al Señor, venga a las oraciones. Mire esas instrucciones para los matrimonios los días jueves. Es para todos, hermano. Yo les vengo a repetir aquí lo mismo, a pedirles lo mismo, hermano, pero eso es parte del cerco que le hacemos a nuestro hogar, a nuestros hijos, nuestros trabajos, todo lo que tenemos, para que Satanás se dé contra ese muro, hermano. Debemos estar involucrados en todo, metidos todos en la iglesia, hermano. Tercer aspecto que quiero tocar: buscó la santidad. Entonces, hermanos, ¿quién era Job? ¿Verdad? Él era un hombre recto, ¿verdad? Que buscaba la santidad siempre. Job estaba pendiente de todo lo que había a su alrededor. Y mire lo que dice en Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, hacía todos los días, como que pasaban enfiestados todos los días, pero en la casa de Job. Job era un tipo que tenía mucho dinero. Imagínese usted, no sé si me equivoco, pero creo que eran 7 hijos los que tenía Job, entre hijos e hijas. Y él hacía todos los días un sacrificio por él. No sé si eran
ovejas, ¿verdad? O vacas, no sé qué era lo que sacrificaba, pero me imagino que todos los días las vacas se escondían, ¿verdad? Los cabros salían corriendo, hasta los conejos se escondían porque venía Job y sabía que tenía que hacerle holocausto al Señor. ¿Qué era lo que hacía Job ahí? Él tomaba el liderazgo del hogar. Oiga esto, hermano, Job tomaba el liderazgo en el hogar y se ponía frente al Señor y santificaba su hogar. Santificaba a sus hijos. Job era el líder del hogar. Él era el precursor. Él era el que dirigía esa oración al Señor. ¿Por qué? Porque esa era la conducta que él tenía ante Dios, porque le tenía temor a Dios. Y decía, no sea que mis hijos hayan pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los días nosotros? Por lo menos antes de acostarnos, ¿verdad? Señor, perdónanos, ¿verdad? Ya vamos a dormir, ¿verdad? En paz me acostaré, ¿verdad? Pero orémosle al Señor, porque muchas veces, hermano, no sabemos en qué andan nuestros hijos. A veces ni nosotros sabemos en qué andamos, porque tanta cosa que tiene ahora el mundo, ¿verdad? Pero no sabemos en qué andan nuestros hijos, en qué andará nuestro cónyuge. No sabemos. Pidámosle perdón al Señor, porque mire, hermano, podemos ocultar cualquier cosa, podemos ocultar cualquier mentira, pero Dios saca a la luz toda mentira. Y nosotros, ustedes, hermano, como líderes de su hogar, tomen esa posición de batalla, tomen esa posición de líder. Tomemos esa posición con nuestros hijos. Usted debe ser el líder de sus hijos. Primero, no su amigo. Amigo puede ser cualquiera. Porque hoy el mundo nos dice, es que hacete amigo de tu hijo. No, si los amigos van a tomar, se ocultan las cosas. No, usted es más que un amigo, es su padre. No le va a dar ningún consejo, ni le va a permitir ninguna cosa, porque es su hijo, porque es su amigo. Usted tiene que dirigirlo y guiarlo en ese camino del Señor. Y es difícil decirlo y se los hablo con propiedad, hermano. No me lo estoy inventando, se los hablo con propiedad. Tenemos que ser ese líder de hogar, el que santifique el hogar. Nosotros, los sacerdotes, estamos llamados a eso. Entendamos una cosa, hermanos. Entendamos algo. Sin santidad, sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Quiere ver a Dios? Bueno, santifíquese. Ore, ayune, haga las cosas correctas. Deje las cosas del mundo ahorita. Aquí hay cosas que nos tienen atados, hermano. Muchas cosas que nos atan al mundo. Pornografía. Hoy está de moda. Hay muchas cosas. Usted ve en internet tantas cosas y tan permisibles que están. Bueno, acaban de despedir a un funcionario de Arena. Creo que ya leyeron la noticia. Da pena contarlo, hermano. Pero así está el mundo. Y ve usted ve esas fiestas que le hacen en las cárceles a los internos. Vio la noticia. Todo en esta semana. Todo en esta semana. Pero dígame usted, aquellos que ordenan eso, que dicen, vaya, que disfruten esto aunque sea un ratito, mandémosles esa diversión. Porque son los valores que tienen. De esa forma actúan. Porque usted actúa de acuerdo a cómo está su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted no puede dar nada que no tiene. Usted da lo que tiene. Y los que ordenaban esas cosas es porque ese era el grado moral que tenían. Si uno de nosotros quizás hubiera sido, le hubiéramos mandado quizás
una vigilia, un culto, lo hubiéramos metido en ayuno, ¿verdad? ¿O no, hermano? Eso hubiéramos hecho nosotros. ¿Cuál fiesta? No, hombre, nada, les voy a mandar al hermano Boris para que les predique aleluya. ¿Ah? Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Debemos de buscar esa santidad. Es difícil, hermano, hablarlo y decírselo. Es difícil, nos cuesta a todos, pero tenemos un abogado para Dios. Tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. Y hemos sido instruidos en las células hasta la saciedad sobre los dones del Espíritu Santo, sobre los frutos del Espíritu Santo. Pongámoslos en práctica. Pongámoslos en práctica, hermanos. Aquí el hermano cuando dice, ore por el que tiene a la par, nos escondemos, ¿verdad? Algunos, nosotros estamos orando individualmente. Ahí es el momento para ejercer los dones espirituales, para que usted active el don de palabra de ciencia, el don de profecía, el don de palabra de sabiduría, para que usted imponga manos y haya sanidad. Ese es el momento. Así buscamos la santidad. Nadie le va a decir a usted qué tipo de cristiano es, porque no hay un termómetro para decir, hermano Carlos, usted tiene el 30% o el 100% de aquí. Nadie tiene un termómetro. Nosotros nos damos a conocer por los frutos, hermano. Por los frutos de santidad. Nos conocen por ese fruto que damos. Por eso Jesucristo decía, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que vayáis, ¿y qué dice? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Entonces, hermanos, 3 cosas de Job: la conducta de Job, el servicio de Job y la santidad que buscaba Job. Todo eso, hermano, nos ayuda, y aquí quiero aterrizar en esto, hermano, para que su altar familiar sea de protección. Para que su altar familiar sea de protección familiar. Para que su altar familiar, hermano, lo active y sepa que ahí anda Satanás queriendo entrar a su hogar. Quiere devorar a sus hijos. Nosotros tenemos que buscar nuestro altar. ¿Cuántos estamos en el altar familiar que reciben semanalmente? ¿Sí? Ya casi no hay. Yo recuerdo que cuando empezamos eran más de 200, ¿verdad? Hermano, reactívelo. Y esto sucede siempre. Yo tengo una oración en mi facultad todos los lunes. Y la primera vez que lo hicimos, llegaron como 54, ¿verdad? Hoy ya llegan solo 20. Y les digo yo, ¿verdad? Ay, hermano, compañeros, estamos orando por la universidad, ¿verdad? Quizás los demás andan orando individualmente, imponiendo manos por todo el campus. Pero, hermano, es importante que creemos esos cercos. ¿Por qué? Porque el propósito del altar familiar es para que juntos adoremos a nuestro Creador y al Padre Celestial, hermano. Es para tener un tiempo especial de comunión con Dios. Es para fortalecer los lazos familiares. Necesitamos fortalecer los lazos familiares entre hijos, entre hermanos, entre padres. Que los roles que Dios divinamente nos ha dado en la familia los cumplamos. Que los maridos seamos sacerdotes del hogar, que la mujer sea ayuna idónea, que nuestros hijos estén sometidos a la autoridad. Tenemos que solicitar también la ayuda de Dios en el diario vivir. Cada vez que hacemos nuestro altar familiar, estamos pidiéndole ayuda a Dios. Para todos los días, hermano. Para todos los días. Esto es como bañarse todos los días. Todos nos bañamos todos los días, ¿verdad?
Pues así es la oración también, todos los días. Para limpiarnos, ¿verdad? Para pedirle al Señor, límpianos, Señor. Para eso. Para interceder unos por otros. Miren, hermano, interceder unos por otros. Cuando usted intercede por su cónyuge, cuando usted intercede por sus hijos, cuando usted declara bendición en la vida de sus hijos, eso queda grabado en el alma, hermano. Y esa es una palabra de profecía, de fe que usted da a sus hijos, a su familia. Y eso queda grabado en lo más profundo de su ser. Y algún día, hermanos, cuando él esté en dificultades, cuando él esté enfrentando algo o que tenga a la vista una prueba, hermano, él va a evocar y el Espíritu Santo le va a recordar esa palabra. Y por eso su hijo va a tomar el camino correcto. Porque se acordó, porque trajo a memoria la palabra de bendición de sus padres. Y por último, formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. Tenemos que tener ese hábito, hermano, de buscar a Dios todos los días. Tener nuestro lugar secreto. No escondido, ¿verdad? Secreto. En donde podamos comunicarnos con Dios. En donde podamos pedirle dirección. Lo que le estoy diciendo no es fácil. Solo le estoy exhortando a que tomemos ese rol, hermano, para proteger y cercar nuestra casa. Oiga bien, no nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Amén. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias te doy por las familias del templo cristiano. Gracias, Señor, por sus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de los que integran las familias del templo cristiano. A esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que te derrame sobre cada líder, sobre cada sacerdote de esos hogares. Y que les des esa unción, Señor, que les des el querer, que les des el hacer, Señor, para que podamos ser rectos ante el Señor y poder cercar nuestro hogar, para que Satanás no entre, no penetre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias te doy por tu palabra. Y envío nuevamente una palabra de sanidad a la vida de Carlitos, Señor. Padre, y profetizamos que lo tendremos de nuevo acá, porque será un siervo útil y grande para tu obra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.